Tic-tac, tic-tac. ¿Sabíais que las plantas tienen reloj? Como las bacterias, como los hongos, como los insectos, como nosotros. Un reloj biológico. Y diréis, ¿qué es eso del reloj biológico? ¿Y por qué es importante? Bueno, para eso tenemos que pensar en nuestro entorno, en este planeta Tierra que al rotar sobre sí mismo y alrededor del Sol genera ritmos en el ambiente. Los ciclos día-noche, las estaciones del año, que se repiten una y otra vez. Vivimos en un entorno rítmico y esto ha promovido en los organismos la evolución de mecanismos de medición del tiempo que nos permiten anticiparnos a estos cambios predecibles en el ambiente y organizar nuestra fisiología de manera que podemos organizarla y temporalizar los distintos procesos fisiológicos para que ocurran en el momento más adecuado del día y del año. Y claro, esta capacidad de anticipación supone una ventaja, puesto que nos permite un uso más eficiente de nuestros recursos energéticos. Y es por esto que encontramos que prácticamente todos los organismos vivos cuentan con estos relojes biológicos o relojes circadianos. Por ejemplo, como cada vez oímos más en medios de comunicación y en consultas médicas, nuestra propia fisiología está muy controlada por nuestro reloj. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos, como por ejemplo, ¿sabéis qué os pasa al anochecer? Que segregáis melatonina en anticipación a ese periodo de sueño nocturno. Y al amanecer segregamos cortisol, la hormona del estrés, para activarnos durante el día. Y por supuesto notamos muchísimo el efecto del reloj durante el jet lag. Cuando viajamos a otro continente, el día es la noche y esta desincronización con el ambiente nos tiene realmente fastidiados. Bien, pues para las plantas esta necesidad de sincronización con el ambiente es, si cabe, todavía más importante, puesto que al no poder moverse no pueden escapar de situaciones adversas. Las plantas han de interpretar muy bien las señales ambientales e integrarlas adecuadamente para coordinar su fisiología. Y en esta integración, la función de este reloj circadiano es clave. Y de hecho encontramos que son muchos los procesos fisiológicos regulados por el reloj en las plantas. Y muchos de estos procesos tienen un marcado interés agronómico, como por ejemplo el tiempo de floración, el crecimiento o la acumulación de biomasa y las respuestas a situaciones de estrés, ¿no? Como la sequía o las plagas que comentaba Belén. De hecho, durante siglos los agricultores han seleccionado variantes en genes del reloj precisamente por esta influencia que tienen en rasgos de interés, y esto lo han hecho de manera totalmente inadvertida. La selección de variantes del reloj ha acompañado, por ejemplo, el proceso de domesticación del tomate. Sí, de esos frutos chiquitos que solo crecían en una región muy concreta de América, al fruto que hoy conocemos, cultivamos y disfrutamos, ¿no? O la expansión del cultivo del arroz, tan importante, que ha sido posible gracias a la selección de variantes en genes del reloj que permiten a estos cultivos crecer y florecer en latitudes más altas de las de origen. Bien, pues en el laboratorio estamos precisamente interesados en entender los mecanismos que subyacen a la regulación de estos procesos. No solo por lo importante que es avanzar el conocimiento, el saber por saber, sino también porque nos va a proporcionar información detallada que nos va a permitir mejorar el rendimiento de los cultivos y las prácticas agronómicas de una manera más precisa. El Plan Yente me ha permitido retornar de Estados Unidos y establecer mi grupo de investigación aquí, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, donde, junto a mi equipo, trabajamos para entender cómo funciona ese reloj, ese oscilador central, y cómo integra las señales ambientales para coordinar la fisiología vegetal. Para ello, por ejemplo, y en el marco de una colaboración internacional, hemos creado el primer atlas de expresión de genes regulados por el reloj circadiano en células individuales, en cada tipo celular. Y esto nos proporciona información valiosísima para entender cómo el reloj percibe las distintas señales ambientales, como la luz o la temperatura, en las distintas partes de la planta y cómo las integra para organizar los distintos procesos fisiológicos en los distintos tejidos y órganos.
Hemos descubierto también un mecanismo por el que el reloj regula cómo las plantas responden a la sombra. Si las plantas, por lo menos aquellas que están acostumbradas a vivir en entornos abiertos, perciben la sombra como un peligro y en respuesta a ella desencadenan una serie de procesos, de respuestas para evadirla y crecer hacia la luz. Pero esta respuesta no es igual en cualquier momento del día. Solo la sombra percibida al atardecer promueve este crecimiento, esta evasión, mientras que la sombra percibida en cualquier otro momento del día no tiene efecto alguno. Hacía mucho tiempo que sabíamos que esta temporalización está regulada por el reloj circadiano, pero no entendíamos cómo lo hacía. Bien, nuestro trabajo ha permitido identificar un mecanismo por el que el reloj, a través de la función de una proteína que forma parte de este oscilador, regula cómo las plantas responden a la sombra al atardecer y el tejido en el que lo hace, que es la epidermis o la piel de las hojas. Y claro, disponer de este conocimiento es muy útil. Nos va a permitir mejorar el rendimiento de los cultivos en el campo, donde normalmente se siembran altas densidades y las plantas se sombrean unas a otras. Mejorar, mitigar la respuesta a la sombra de las plantas es interesante porque normalmente lleva asociadas una serie de características como floración temprana o elongación excesiva de los tallos que no son deseadas por los agricultores. Trabajamos también para entender cómo el reloj circadiano regula el uso del agua en plantas, ese recurso tan preciado, y cómo regula cómo las plantas responden a la sombra, a la sequía, a la carencia de este recurso, a la sequía, en distintos momentos del día. Y esto nos va a permitir informar las prácticas agronómicas y optimizarlas. Y también trabajamos para entender los mecanismos por los que el reloj regula el crecimiento y la defensa de las plantas. Esta toma de decisiones sobre si crecer o defender. Las plantas son afectadas por distintas plagas en distintos momentos del día, ¿no? Unas tienden a infectar al amanecer, otras al atardecer, y el reloj coordina los distintos mecanismos de defensa para que ocurran en el momento más efectivo. Pero claro, desplegar estos mecanismos de defensa conlleva un gasto energético y una penalización sobre la capacidad de crecimiento de las plantas. Y viceversa. De hecho, cultivos que crecen rápido y acumulan mucha biomasa normalmente son más susceptibles. Entender cómo el reloj contribuye al mantenimiento de este equilibrio, a esta toma de decisiones sobre si crecer o defender, nos va a permitir optimizar el rendimiento de los cultivos y obtener variedades que, si bien crecen y acumulan mucha biomasa rápidamente, sigan siendo resistentes. Así que, como veis, el conocer el funcionamiento de los procesos biológicos más fundamentales puede tener un impacto transformador en nuestro día a día, en lo que cultivamos y cómo lo hacemos. Y que esto ocurra, que podamos transferir este conocimiento científico del laboratorio al campo, además de trabajo, es solo cuestión de tiempo. Tic-tac, tic-tac. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marian, por tu intervención. Yo creo que la vamos a contratar como presentadora para la próxima gala, porque lo hace fantásticamente bien. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido pues, que las plantas tengan pues, internamente este reloj. Nos preguntábamos, ¿pueden tener jet lag las plantas? Si yo ahora me voy y me compro una planta en Estados Unidos y me la traigo y se muere, ¿es culpa mía que la he regado mal? ¿O bueno, es que el reloj biológico la ha matado por tener excusa? Pues aunque parezca contraintuitivo y las plantas no suelen viajar, sí que tienen jet lag. Y de hecho es un experimento que usamos, ¿no? Pasamos las plantas de ciclos luz-oscuridad a oscuridad-luz y observamos cómo el reloj reacciona, ¿no? Y se tiene que volver a regular. Y así es como lo estudiamos, un experimento clásico en biología circadiana. No existe la jetlaguear a las plantas. No existe la melatonina para plantas, ¿no? No existe la melatonina. No, para ellas, sí. Pues bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que estamos aprendiendo mucho esta noche y vamos a dar paso a la última de las intervenciones. Despedimos con un aplauso a la doctora Marian Noales.